Tienes bajo el fregadero la botella que elimina cualquier plaga por menos de $1. Los Amish la han usado en silencio durante generaciones mientras tú pagabas $300 cada trimestre a exterminadores que nunca resolvieron nada. El Departamento de Agricultura lo probó en 1963. 9 días y las cucarachas desaparecen, las hormigas no vuelven, los ratones huyen sin veneno. Luego lo enterraron, porque cuando sepas lo que hacen 3 ingredientes simples, nunca volverás a llamar a un exterminador. Esto no es una teoría de Internet. Es un documento real del Departamento de Agricultura de 1963 que detalla cómo una simple botella de peróxido elimina colonias enteras en 9 días. Pero en 1978 lo retiraron sin explicación, porque justo cuando la industria del control de plagas se convertía en un negocio multimillonario, a alguien le interesó que esto quedara oculto. Y lo que revela ese documento sobre los 3 ingredientes que ya tienes en casa lo cambia todo. El documento se llamaba Circular 964 del USDA y fue escrito por un entomólogo llamado Harold T. Peters. Peters no era un teórico de la conspiración. Era un científico del gobierno que había pasado 20 años estudiando métodos no tóxicos para el control de plagas en zonas rurales. Su investigación comenzó en 1959, cuando varias comunidades Amish de Ohio le pidieron alternativas a los venenos comerciales. Los pesticidas sintéticos eran caros y requerían aplicadores profesionales que los Amish, por principio, no contrataban. Peters visitó granjas, habló con familias y documentó lo que ya hacían. Fue entonces cuando encontró la fórmula del peróxido. Pero lo que descubrió en el laboratorio fue más allá de cualquier remedio casero. El peróxido de hidrógeno al 3%, mezclado con agua y una pequeña cantidad de detergente, no solo mataba insectos en contacto. La solución oxidaba las feromonas que las hormigas usan para trazar sus rutas. Disolvía la capa externa de la uteca de las cucarachas, el estuche donde sobreviven los huevos. Peters documentó cada paso, cada tiempo de exposición, cada dosis. En abril de 1962, presentó sus conclusiones al Comité de Publicaciones del USDA. El comité lo aprobó por unanimidad. En enero de 1963, la circular se imprimió y distribuyó a todas las oficinas de extensión del condado en Estados Unidos. 1,200 oficinas. El costo de impresión fue de $800. Durante 15 años, esa circular estuvo disponible para cualquier ciudadano que preguntara. Y durante 15 años, casi nadie preguntó. Hasta 1978, cuando la Asociación Nacional de Control de Plagas, que representaba a las empresas de fumigación residencial, envió una carta al Departamento de Agricultura. La carta, firmada por el director de Asuntos Regulatorios de la asociación, argumentaba que Circular 964 contenía recomendaciones que no estaban aprobadas por la Agencia de Protección Ambiental bajo los nuevos estándares de la Ley Federal de Insecticidas de 1972. La asociación exigió la retirada inmediata del documento de todas las oficinas de extensión, alegando un riesgo potencial para la salud pública si los ciudadanos mezclaban productos sin supervisión profesional. El USDA, sin una sola audiencia pública, emitió una orden de retiro el 17 de agosto de 1978. Se instruyó
a las 1.200 oficinas que destruyeran sus copias o las devolvieran. Para octubre de ese año, Circular 964 había sido eliminada de los archivos públicos. Oficialmente, ya no existía. Pero Harold Peters guardó una copia y antes de morir, en 1994, se la entregó a su nieto junto con una carta que decía: «No dejes que borren el trabajo de un hombre que solo quiso ayudar». Esa copia llegó a manos de un investigador independiente en 2019, y lo que revela sobre los 3 ingredientes, la tabla de tiempos exacta y la razón por la que las compañías de plagas no querían que nadie lo supiera es lo que voy a mostrarte ahora. La fórmula de Peters es tan simple que cuesta menos de $1. Necesitas 3 cosas que ya tienes en casa: agua del grifo, una botella de peróxido de hidrógeno al 3%, el mismo que usas para limpiar heridas, y detergente líquido para platos. Nada más. La proporción es 1 parte de peróxido por 2 de agua. Añades 1 cucharadita de detergente por cada litro de mezcla. El detergente no limpia nada. Actúa como surfactante, un agente que rompe la tensión superficial del agua y permite que la solución penetre en lugares donde los insectos se esconden. Pero el verdadero poder está en lo que hace el peróxido al entrar en contacto con el exoesqueleto de una cucaracha. El peróxido de hidrógeno es un oxidante inestable. Al contacto con materia orgánica, se descompone en agua y oxígeno, liberando burbujas microscópicas. Esas burbujas no solo queman la capa cerosa que protege al insecto, sino que penetran por los espiráculos, los pequeños orificios que usan para respirar. La cucaracha se asfixia en segundos. Peters documentó que la muerte ocurre en un promedio de 15 segundos tras el contacto directo. Pero eso solo resuelve las que ves. El problema real de cualquier infestación está bajo tierra, en las grietas, en el nido. Y aquí entra el hallazgo que cambió todo. El detergente hace que la mezcla forme una fina película sobre las superficies porosas, como la madera o el cartón de las cajas. Esa película permanece activa durante horas, atrapando y matando a las que salen de sus escondites. Peters lo llamó el efecto de oxidación residual prolongada. En su prueba de campo en una granja de Ohio, una sola aplicación eliminó el 80% de la población visible en el primer día. Pero lo asombroso fue lo que pasó después. Durante los siguientes 8 días, el número de cucarachas muertas siguió aumentando, hasta que al 9º día no apareció ni una sola viva. La mezcla había sido llevada al nido por las propias obreras que regresaron contaminadas tras atravesar las zonas tratadas. Fue una masacre silenciosa, y no solo con cucarachas. Peters descubrió que las hormigas, al cruzar una superficie rociada con esta solución, perdían inmediatamente el rastro de feromonas que las guiaba. Las exploradoras daban vueltas sin rumbo, aisladas hasta morir por deshidratación. Y como el peróxido oxida las moléculas de las feromonas, la autopista química quedaba borrada de forma permanente. Ni siquiera las reinas lograban restablecer la colonia. Las hormigas simplemente no regresaban. Pero lo que convirtió la Circular 964 en una bomba fue lo que documentó sobre los ratones. En un sótano infestado, Peters roció una barrera de medio metro de ancho con la solución sin detergente, solo peróxido y agua. Los roedores, cuyo olfato es miles de veces más sensible que el humano,
percibieron la oxidación como una quemadura en las mucosas nasales. 72 horas después, todos habían abandonado la casa, sin veneno, sin trampas, sin cadáveres que recoger. La barrera costó 63 centavos. Ahora piensa en lo que esto significa para una industria que factura $6.500 millones al año. Una sola botella de peróxido sustituye 4 visitas trimestrales de un exterminador que te cobran $300 por cada contrato. Son $1.200 al año por hogar. Multiplícalo por los 80 millones de viviendas unifamiliares en Estados Unidos. La Asociación Nacional de Control de Plagas no envió esa carta en 1978 por preocupación sanitaria. La envió porque la circular 964 era una amenaza directa al modelo de negocio más rentable de su industria, la recurrencia. Si un ciudadano podía fabricar su propio antiplagas por menos de $1, ese modelo se derrumbaba. La Ley Federal de Insecticidas de 1972 les dio la excusa perfecta. Exigieron que todo producto con efecto plaguicida pasara por un costoso registro en la EPA. Un proceso de miles de dólares que nadie iba a financiar para una botella de peróxido de venta libre. Así fue como un documento científico de 17 páginas desapareció de 1.200 oficinas en 2 meses. No porque fuera peligroso, sino porque era demasiado efectivo y demasiado barato. Y ahora voy a mostrarte la tabla de tiempos exacta que Peters incluyó en su circular. El protocolo de fin de semana, que no solo mata a los insectos visibles, sino que destruye el nido oculto. Y la técnica exacta para la barrera del sótano, que los Amish nunca compartieron con ningún forastero. Aquí está la tabla de tiempos, tal como Peters la registró en 1963. No es una sugerencia. Es un protocolo medido al minuto. Día 1. Rocías la solución en todas las superficies donde hayas visto actividad, prestando especial atención a zócalos, grietas y la parte trasera del refrigerador, que es donde las cucarachas anidan sin que lo sepas. Día 3. Repites una segunda aplicación, esta vez más ligera. Las obreras que sobrevivieron ya han llevado el peróxido al nido. Los huevos empiezan a descomponerse porque la ooteca, esa cápsula resistente al veneno, se disuelve al contacto con el oxígeno activo. Día 5. Reduces la aplicación a solo los puntos húmedos. Las hormigas ya han perdido el rastro. Las que quedan vagan aisladas y mueren. Día 9. El suelo amanece limpio. Ni una sola cucaracha viva. Peters anotó en su cuaderno que en la granja de Ohio no encontraron un solo insecto en los siguientes 6 meses. La barrera del sótano es incluso más simple. Mide medio metro desde la pared hacia el centro de la habitación. Rocía esa franja con la mezcla 2 veces al día durante 3 jornadas. El olor a oxidación, imperceptible para un humano, quema las fosas nasales de los roedores. En el experimento de Peters, los ratones abandonaron el edificio a las 68 horas de la primera aplicación. Y lo que es peor para la industria es que la barrera sigue funcionando mientras la superficie permanezca seca. Basta con reaplicar una vez al mes. Ahora, piensa en lo que esto significa para una empresa cuyo beneficio depende de que llames 4 veces al año. Cada vez que alguien mezcla agua, peróxido y jabón, una compañía de exterminio pierde un cliente de por vida. Y aquí entra la parte que convierte esta historia en algo más oscuro que una simple supresión de documentos. En 1972,
El mismo año que la Ley Federal de Insecticidas incluyó cláusulas nuevas, el Departamento Jurídico de la Asociación Nacional de Control de Plagas redactó una enmienda adicional. Esa enmienda clasificaba cualquier sustancia que liberara oxígeno activo con fines plaguicidas como un pesticida regulado, obligando a someterlo al registro de la EPA. El peróxido de hidrógeno, un desinfectante de venta libre desde hacía un siglo, entraba de repente en la misma categoría que los compuestos organofosforados más tóxicos. Un producto de botiquín de primeros auxilios requería ahora estudios de toxicología, ensayos de campo y un sello oficial que costaba millones de dólares. Ningún fabricante iba a pagar ese registro para un producto que cuesta $1. La enmienda no prohibió el peróxido, pero hizo ilegal recomendarlo para plagas. Por eso, la circular de Peters fue retirada en el 78, no por inexacta, sino porque mencionar su uso contra insectos era legalmente insostenible. La trampa estaba cerrada. Mientras tanto, los Amish de Lancaster, que no leen las notificaciones del registro federal ni se someten a las inspecciones de la EPA, continuaron rociando sus despensas, sus silos y sus sótanos con la misma mezcla de sus bisabuelos. Sin contratos trimestrales, sin veneno, sin resistencia genética, acumulada en las plagas como ocurre con los piretroides, y sin pagar $6.500 millones anuales a una industria que supo eliminar la competencia más barata que jamás haya existido. Ahora que sabes por qué nunca te hablaron de esto, es momento de abrir el armario, coger la botella y seguir el mismo protocolo que Peters dejó escrito. Lo que viene ahora es el paso a paso exacto, explicado para cualquier casa moderna, con algo que el documento original no menciona, pero que los Amish añadieron décadas después para hacerlo aún más mortal. Lo que vas a oír a continuación te va a costar menos de un café y te ahorrará $1.200 este año. El protocolo completo de fin de semana comienza un viernes por la noche. Llena un pulverizador limpio con 2 tazas de agua del grifo y una taza de peróxido de hidrógeno al 3%, añade una cucharadita de detergente líquido. Agita durante 10 segundos. Eso es todo. La mezcla se mantiene activa durante 48 horas, así que no prepares más de la que vas a usar. La primera aplicación se hace a las 10 de la noche, que es cuando las cucarachas salen a buscar agua. Rocía los zócalos de la cocina, la junta del fregadero, la parte trasera del refrigerador y el área bajo el lavavajillas. Esa misma noche, las que salgan arrastrarán el peróxido al nido. El sábado por la mañana verás los primeros cadáveres. No los limpies, sirven de cebo. Las que vienen a canibalizarlos también mueren. El domingo por la tarde repites la aplicación, pero esta vez añades un ingrediente que no aparece en la circular de Peters y que los Amish incorporaron décadas después. Una cucharada sopera de vinagre blanco. La reacción del peróxido con el ácido acético produce ácido peracético, un oxidante 100 veces más potente que el peróxido solo. Esa combinación disuelve las zootecas en horas, no en días, y el olor repele a los roedores con el doble de eficacia. Peters no lo incluyó porque no estaba autorizado a recomendar mezclas químicas no registradas. Los Amish no pidieron permiso. La barrera del sótano se hace distinta. No uses detergente. Mezcla solo agua y peróxido con el vinagre.
Mide una franja de medio metro desde la pared exterior y rociala 2 veces al día, al amanecer y al anochecer, durante 3 jornadas. Los ratones huyen sin dejar crías. En el estudio de Peters, a las 72 horas, el sótano estaba vacío y permaneció así durante 1 año. Haz las cuentas. El peróxido cuesta 98 centavos la botella. El detergente, centavos. El vinagre, centavos. El pulverizador, $1. El exterminador, $300 cada visita. 4 veces al año. $1,200. Y vuelven, porque no eliminan el nido. Te venden recurrencia. Te venden tu propia falta de información. Hoy, la circular 964 está disponible para cualquiera. El nieto de Harold Peters la escaneó en 2019 y la subió a un archivo público. Puedes descargarla gratis. Leer las 17 páginas que la industria logró ocultar durante 40 años. Pero antes de que vayas a buscarla, necesito contarte algo más. Porque la misma industria que retiró ese documento no ha desaparecido. Solo ha aprendido a esconderse mejor. Cada año se publican cientos de estudios sobre nuevos insecticidas, pero casi ninguno menciona el oxidante de $1 que llevaba décadas resuelto. La información está ahí, la circular, los datos de Peters, el conocimiento Amish. Lo que falta es quien se atreva a contarlo, sin pedir permiso a los que facturan con tu ignorancia. Si este video te abrió los ojos, no lo guardes, pásalo. Porque cada persona que mezcla peróxido en su cocina es un cliente menos para quien lleva 40 años cobrándote por un problema que ya tenía solución. Si lo que acabas de ver te hizo sentido, hay algo más preparado para ti. En el primer comentario fijado de este video tienes un enlace con una oferta especial que solo está disponible para la gente que ve hasta el final. No es para todos. Es para los que entendieron que lo barato, a veces, es lo que mejor funciona.